Club América. Lo que está pasando en las últimas horas en Coapa tomó a todos por sorpresa. La visita inesperada de Emilio Azcárraga al entrenamiento movió al plantel y levantó cuestionamientos que van mucho más allá del resultado en la cancha. En un momento te voy a contar qué fue lo que dijo. Y la bronca no se queda ahí. Daniel Brailovsky habló sobre Santiago Baños, irritó a parte de la afición azulcrema y reavivó una discusión que divide a la hinchada, ¿crítica inmediata o memoria corta? Y la tensión sigue. El América vuelve a la cancha contra Necaxa con una alineación que ya está dando de qué hablar. Hay decisiones ahí que al aficionado no le gustaron, generaron ruido y prometen reclamos desde el primer minuto. Hablando de mercado, el club trabaja con 2 salidas para hacer posible la llegada de Rafael Veiga. Y además del exjugador del Palmeiras, otro jugador brasileño entró en la lista de André Jardine. No te vayas. Hay muchas más bombas de mercado llegando. Te voy a contar todo ahora. La visita no estaba en la agenda pública. Tampoco fue casual. En plena racha sin victorias y con el equipo urgido de respuestas, Emilio Azcárraga apareció en el entrenamiento del América y encendió todas las lecturas posibles dentro y fuera del club. Cuando el dueño pisa la cancha, el mensaje siempre pesa. No suele hacerlo para observar desde lejos ni para cumplir protocolo. Por eso, la sorpresa fue total. La pregunta se instaló de inmediato. ¿Hubo regaño? ¿Hubo ultimátum? ¿Hubo presión directa al plantel? La respuesta llegó desde dentro. Sebastián Cáceres fue quien tomó la palabra y aclaró el tono real del encuentro. Lejos de gritos o reclamos públicos, el mensaje fue distinto, pero no menos contundente. Azcárraga hizo presencia. Y en el América, eso ya dice mucho. El patrón no vino a exigir algo puntual, pero sabemos desde siempre que aquí hay que ganar todo, explicó el central uruguayo. Una frase sencilla, pero cargada de significado. Porque en este club no hace falta levantar la voz para recordar las reglas. Cáceres también dejó claro cuál es la obsesión que marca este semestre. No es una prioridad más. Es una deuda que el plantel tiene marcada en rojo, la CONCACHAMPIONS. Estamos enfocados en ganarla. Es algo que se nos exige, no solo por el patrón, sino por la afición, confesó. La visita funcionó como un recordatorio directo del estándar del América. No se cuestiona a Jardine. No se rompe el proyecto. Pero tampoco se tolera la inercia. 3 jornadas sin ganar y sin gol no pasan desapercibidas cuando el objetivo internacional está sobre la mesa. Azcárraga no necesitó discursos largos. Su presencia en el entrenamiento bastó para dejar claro que la exigencia sigue intacta y que el margen de reacción empieza a achicarse. En el América, a veces el mensaje más fuerte no se grita. Simplemente se aparece. Con ese mensaje ya flotando en el ambiente, la discusión salió de la cancha y se instaló directo en los escritorios del club. En medio de la presión y las críticas constantes, apareció una voz que decidió ir a contracorriente. Daniel Brailovsky, uno de los nombres más reconocidos del americanismo, salió públicamente a defender la gestión de Santiago Baños cuando el foco estaba puesto en cuestionarlo todo. Mientras gran parte de la afición apunta a la dirección deportiva por los movimientos recientes y por el momento del equipo, el ruso pidió memoria. Recordó que muchas de las decisiones que hoy se celebran también fueron duramente criticadas en su momento. Y todas tuvieron un punto en común. Pasaron por las manos de Baños. Brailovsky fue directo. Mencionó los casos de Israel Reyes, Luis Malagón y Jonathan Dos Santos. Jugadores que llegaron bajo una lluvia de dudas, señalados por no dar el perfil del América, y que terminaron siendo piezas de un tricampeonato histórico. A los 3 los trajo Baños, recordó, dejando el mensaje claro. Su postura no fue casual. En el fondo, el exjugador apuntó a algo más profundo. En el América, los resultados suelen borrar los juicios apresurados. Y cuando el trofeo llega, las decisiones se reescriben. La charla también abrió una ventana al pasado. Según reveló Eduardo Treyes, Brailovsky estuvo muy cerca de convertirse en presidente deportivo en 2022, tras su salida de Fox Sports. La directiva evaluó su nombre, pero finalmente optó por darle continuidad a Baños, dejando a otros candidatos fuera de la carrera. El ruso incluso fue más allá y se permitió imaginar escenarios. Dijo que, de estar en el cargo,
habría buscado el regreso de Diego Valdés por su capacidad para leer partidos y marcar diferencias. Un nombre que hoy no entra en los planes del club y que refleja cómo cada proyecto tiene su propia visión. Para cerrar, apareció otro dato que alimenta el debate. Gustavo Mendoza informó que Emilio Azcárraga estaría contemplando a Baños para asumir un cargo importante dentro de la Federación Mexicana de Fútbol una vez concluido el Mundial 2026. Defensa pública, respaldo interno y un posible salto institucional. En un momento donde todo se cuestiona, Baños vuelve a quedar en el centro de la conversación. Y en el América, eso nunca es menor. Con el ruido institucional todavía flotando en el ambiente, la presión ahora se traslada de lleno al terreno de juego. El Clausura 2026 llegó rápido a un punto incómodo para el América. 3 jornadas disputadas, ninguna victoria y una sequía que pesa todavía más, 0 goles. No es solo una mala racha. Es un arranque que encendió alarmas y que convirtió el siguiente partido en una prueba directa de carácter. Este sábado 31 de enero, las Águilas reciben a Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes con una obligación clara: reaccionar. No hay margen para seguir posponiendo respuestas. El torneo es corto, la exigencia es inmediata y el contexto ya no permite excusas. La pausa por los compromisos de la selección mexicana sirvió para algo más que descansar. André Jardine aprovechó ese parón para recuperar piezas que no habían podido arrancar el torneo y que ahora aparecen como factores clave para cambiar la dinámica del equipo. Los regresos de Eric Sánchez, Alejandro Zendejas y Henry Martín marcan un antes y un después. No son nombres menores. Sánchez aporta equilibrio y salida limpia, Zendejas devuelve desequilibrio y profundidad por banda, y Henry vuelve a ofrecer referencia, liderazgo y presencia en el área. 3 retornos que tocan zonas sensibles del funcionamiento. La expectativa es alta porque, hasta ahora, el América ha carecido de peso ofensivo, de claridad en los últimos metros y de contundencia. La vuelta de estos jugadores no garantiza resultados, pero sí modifica el escenario y eleva el nivel de exigencia interna. En defensa, el panorama es distinto. Israel Reyes encendió una alerta tras salir con molestias en el amistoso del Tri ante Bolivia. El reporte indica que no se trata de una lesión grave, pero su situación obliga al cuerpo técnico a contemplar variantes y ajustar la línea defensiva si es necesario. Del lado de Necaxa, el reto no será menor. Los Rayos llegan como un rival incómodo, de esos que saben crecer cuando el contexto aprieta al local. Un equipo que suele cerrarse bien, aprovechar errores y jugar con la ansiedad del rival. Para el América, la ecuación es sencilla pero pesada. Necesita marcar, necesita ganar y necesita transmitir señales claras de que el arranque no define el torneo. La presión existe, el entorno lo sabe y el partido será observado con lupa. El duelo tendrá transmisión por Canal 5, TUDN y ViX Plus, lo que amplifica todavía más el foco sobre el equipo. No es solo un juego más de fase regular. Es el momento de empezar a torcer la narrativa. Regresos clave, una deuda goleadora que ya pesa y un rival que no regalará nada. La jornada 4 no ofrece comodidad. Ofrece una oportunidad. Y el América está obligado a aprovecharla. Y cuando parecía que el mercado ya estaba suficientemente agitado, apareció una posibilidad que amplía todavía más el tablero. El América no solo se mueve para cerrar un fichaje puntual. También está recalculando escenarios a partir de salidas que pueden darse casi en cadena. Con el cierre de mercado encima, las decisiones dejaron de ser preventivas y pasaron a ser reactivas. En las últimas horas empezó a tomar fuerza una lectura interna. Además del movimiento ya trabajado, el club podría abrir la puerta a otro refuerzo extranjero si se confirman más bajas de las previstas. La clave está en los nombres que hoy están en la rampa. Uno de ellos es Rodrigo Aguirre. El Búfalo tendría prácticamente todo encaminado para convertirse en nuevo jugador de Tigres, un giro que no solo libera una ficha, sino que también cambia el mapa ofensivo del plantel. Pero no sería la única salida. Paralelamente, siguen avanzando las gestiones para acomodar a Víctor Dávila, con Colo-Colo como destino probable en un préstamo, y a José Raúl Zúñiga, quien mantiene conversaciones con clubes de Sudamérica. Si esas dos operaciones se concretan, el América no solo libera espacio, gana margen real para actuar. Y ahí aparece la sorpresa. Desde el entorno del club no descartan que,
además del movimiento ya encaminado, se busque otro futbolista brasileño para reforzar el ataque. No sería una ocurrencia de último momento. Sería una oportunidad que nace directamente de las plazas que pueden quedar disponibles. En medio tiempo, Enrique Martínez dejó caer la idea con una frase que no pasó desapercibida: a ver si el América no sale con una sorpresita, otro extranjero, otro brasileñito. Una lectura que encaja con lo que se está moviendo por debajo de la mesa. La directiva entiende que el mercado todavía ofrece ventanas cortas, pero aprovechables. Si se confirman 2 salidas, la posibilidad de sumar un nuevo nombre extranjero se vuelve real, no especulativa. Y en un torneo corto, ese tipo de golpes puede cambiar dinámicas rápido. Por ahora no hay nombre sobre la mesa. Pero sí una certeza: el América no cerró su mercado. Al contrario, lo mantiene abierto y con margen para un último movimiento que podría volver a sacudir el panorama. Cuando el club empieza a liberar fichas, rara vez se queda quieto. Y esta vez, la sensación es que todavía falta una pieza por moverse. Y con el mercado ya desatado, ahora aparece la señal más clara de que el registro del bombazo entró en su fase decisiva. En el América ya no se habla de una sola salida. El escenario que se empezó a dibujar en las últimas horas apunta a más de una baja para poder dar de alta a Rafael Veiga sin contratiempos. Y esa posibilidad cambia por completo la velocidad del mercado azul crema. La información fue revelada por el reportero Ismael González, quien aseguró que el panorama se abrió de manera importante. No es una especulación suelta. Es un movimiento que ya se está trabajando y que sorprendió incluso dentro del propio entorno del club. El nombre que encabeza esa lista es Víctor Dávila. El delantero chileno estaría muy cerca de concretar su regreso a Chile para sumarse a Colo-Colo. Hay interés del jugador, hay negociaciones avanzadas y la operación podría cerrarse en cuestión de horas si se alinean los últimos detalles. Pero el punto clave es otro. No sería la única salida. Además de Dávila, José Raúl Zúñiga también aparece como candidato firme a dejar el plantel, con conversaciones abiertas para encontrarle acomodo fuera del nido. 2 movimientos que, juntos, destraban por completo el registro del refuerzo brasileño. Este doble escenario explica por qué el nombre de Veiga empezó a tomar todavía más fuerza en las últimas horas. No es solo una negociación bien encaminada. Es un contexto administrativo que empieza a alinearse para que el anuncio pueda darse sin frenos. Dentro del club, el objetivo es claro: cumplir con el requisito de plazas y recibir al mediocampista brasileño este mismo fin de semana. Por eso la urgencia. Por eso la aceleración de las charlas. Y por eso la sensación de que el mercado del América entró en su tramo más intenso. La lectura es directa. Cuando el club empieza a trabajar más de una salida al mismo tiempo, es porque el movimiento principal ya está lo suficientemente avanzado como para asumir riesgos. Las piezas se están acomodando. Y si se confirman estas 2 bajas, el camino para Veiga queda completamente despejado. Y con las salidas acelerándose, en la mesa del América volvió a aparecer un nombre que lleva años rondando sin concretarse. Si se confirma la salida de Víctor Dávila rumbo a Colo-Colo y el movimiento de Rodrigo Aguirre se termina de destrabar, el ataque azul crema quedaría con muy pocas alternativas naturales. Ese escenario obliga a mirar opciones inmediatas, no apuestas a largo plazo. Y ahí reaparece un viejo conocido del radar americanista. Se trata de Nicolás Ibáñez. Un delantero que el club siguió durante más de 5 años y que hoy vuelve a escena por una combinación de factores que no se habían dado antes. Su situación en Tigres cambió, el contexto del mercado se movió y la necesidad del América es real. El punto clave está en la operación cruzada. La llegada de Aguirre a Tigres, incluso en formato de préstamo, abre una puerta que antes estaba cerrada. Ibáñez no es prioridad para el cuerpo técnico felino y desde el entorno del jugador ya le pidieron buscar acomodo. Eso reacomoda el tablero. Para el América, la evaluación es fría. Ibáñez conoce la liga, está adaptado al ritmo, no requiere proceso largo y puede entrar de inmediato a la rotación. El problema no es futbolístico. Es económico. Transfermarkt lo valora cerca de los $3 millones, pero Tigres estaría pidiendo hasta 5 millones, una cifra que hoy no encaja con el gasto fuerte que el club ya está haciendo. Con la inversión que implica Rafael Veiga, la directiva no quiere cargar otro movimiento pesado. Por eso,
El único escenario viable pasa por ajustar el precio o replicar un formato de préstamo que no desequilibre el presupuesto. Además, el nombre de Ibáñez no está solo en la mesa. Tigres también lo ofreció a Cruz Azul, que busca delantero tras caerse otra operación por falta de plazas. Eso agrega competencia y presión de tiempo. La lectura interna es clara: si Dávila se va y el precio baja, el nombre de Ibáñez vuelve a tener sentido. Si no, el club activará otra alternativa. El América no quiere improvisar, pero tampoco quedarse corto en ataque. El mercado sigue moviéndose. Y cuando un nombre buscado durante años vuelve a aparecer justo cuando se libera espacio, rara vez es casualidad. Y cuando parecía que los movimientos se limitaban al plantel, la atención se desvió hacia el banquillo. En el cierre del mercado, el América también mira de reojo a su cuerpo técnico. En específico, a Paulo Víctor, el auxiliar más cercano de André Jardine, cuya situación empezó a generar ruido fuera del club por una posibilidad que llegó desde Brasil. El ofrecimiento existe. Paulo Víctor recibió un contacto para encabezar los procesos sub-23 y sub-21 de la selección brasileña. Una oportunidad relevante, de esas que no aparecen todos los días. La lectura inmediata fue clara: Jardine podía perder a su mano derecha en pleno torneo. Sin embargo, el escenario no avanzó como se esperaba. Según explicó Julio Ibáñez, después de ese primer acercamiento no hubo respuesta formal desde la Federación Brasileña. Ni confirmación, ni tiempos, ni definición. Silencio. Ese detalle cambia todo. Porque mientras no haya una postura clara desde Brasil, Paulo Víctor sigue trabajando con normalidad en Coapa, integrado al día a día del equipo y a la preparación de los partidos. No hay despedidas. No hay transición en marcha. Dentro del club entienden la importancia del tema. Paulo Víctor no es un auxiliar más. Fue una pieza clave en las conversaciones que ayudaron a Rafael Veiga a inclinarse por el América, hablando directamente con el jugador y acercando posturas cuando el escenario estaba abierto. Por eso, cualquier movimiento en ese frente tendría impacto directo en el proyecto. No solo por la relación con Jardine, sino por la continuidad del trabajo que se está construyendo en un momento sensible del torneo. Hoy, la situación queda en pausa. Hay interés externo, pero no hay decisión. Y en el América, ese tipo de incertidumbre se sigue de cerca, porque las salidas no siempre se anuncian con tiempo. Mientras el mercado aprieta y el equipo busca estabilidad, el banquillo también entra en la ecuación. Y aunque por ahora todo sigue igual, el simple hecho de que exista la posibilidad mantiene a todos atentos. En este cierre de mercado, el América no solo cuida fichajes y registros. También protege piezas clave que no siempre se ven, pero que pesan.